Imagina por un momento la escena en el jardín del Edén, un lugar perfecto, donde la creación aún latía con la armonía original establecida por Dios. Todo estaba en equilibrio, hasta que una figura enigmática emergió desde las sombras del paraíso, una serpiente. Pero, ¿era realmente solo un reptil? Desde niños nos enseñan que una serpiente engañó a Eva. Sin embargo, ¿alguna vez te has detenido a pensar desde cuándo las serpientes hablan? ¿Y por qué, entre todas las criaturas, fue precisamente una serpiente la que condujo a la humanidad a su caída? Esta historia encierra un secreto profundo, un misterio que ha permanecido oculto durante siglos. ¿Y si te dijera que esa serpiente no era lo que siempre creíste? Los textos antiguos revelan algo asombroso, algo que puede transformar por completo nuestra comprensión del Génesis. La clave está en el hebreo original. La palabra traducida como serpiente tiene un significado mucho más amplio que el de un simple animal rastrero. En hebreo, puede implicar algo brillante, resplandeciente, incluso una entidad sobrenatural. Y eso lo cambia todo. Antes de ir más allá, debemos preguntarnos algo esencial. ¿Era el Edén solo un jardín físico o un espacio sagrado donde el cielo y la tierra se tocaban? ¿Qué sucedió realmente en ese encuentro? ¿Quién era esa figura misteriosa? ¿Y cuál era su verdadero propósito? Desde la infancia nos presentan una imagen casi ingenua. Un jardín hermoso, un árbol prohibido y una serpiente astuta que persuade a Eva a comer del fruto. Dibujos, películas y sermones refuerzan esta escena, con una serpiente siseante, enrollada entre las ramas, hablando como si fuera lo más natural del mundo. Pero, ¿y si esa imagen estuviera equivocada? Piénsalo, ¿cuántas veces has visto una serpiente hablar? En toda la Biblia, solo hay otro caso donde un animal habla, la burra de Balaam. Y eso ocurrió por una intervención directa y milagrosa de Dios. Si las serpientes hablaran por naturaleza, tendríamos más ejemplos. Pero no es así. Entonces, ¿por qué se ha perpetuado tanto esta interpretación? Quizás porque es una forma visual y simple de enseñar una historia profunda. Una serpiente parlante ofreciendo el fruto prohibido es una imagen poderosa, pero ¿refleja fielmente lo que dice el texto bíblico? Otro detalle intrigante. Si la serpiente era solo un animal, ¿por qué Dios la maldice a arrastrarse sobre su vientre? ¿Implica eso que antes caminaba? ¿Tenía patas? ¿Alas? ¿O será que esta maldición tiene un significado simbólico más profundo, más allá de lo físico? El problema de aceptar que la serpiente era simplemente un animal es que se pierde el contexto espiritual de lo que estaba ocurriendo. El Edén no era un simple jardín terrenal, sino un punto de encuentro entre lo divino y lo humano, un lugar donde Dios se manifestaba y donde los seres espirituales podían interactuar con la humanidad. ¿De verdad tendría sentido que un simple reptil fuera el responsable del mayor desastre espiritual de la historia humana? La verdad es que esta historia es mucho más compleja de lo que parece. Y para desentrañar su verdadero significado, necesitamos volver al texto original. Porque al observar detenidamente la palabra hebrea que describe a esta serpiente, descubrimos una revelación impactante, algo que podría cambiar por completo la manera en que entendemos el Génesis, y el papel de esta misteriosa entidad en la historia de la humanidad. Pero antes de desvelar este misterio, necesitamos profundizar un poco más. Si la serpiente no era un simple reptil, ¿qué nos dice realmente el hebreo original sobre ella? Para entender quién o qué era la serpiente del Edén, debemos regresar al texto original. La Biblia fue escrita en hebreo, y cada palabra tiene significados que a menudo se pierden al ser traducidas.
Es aquí donde encontramos un detalle crucial que podría cambiar por completo nuestra interpretación de esta historia. La palabra hebrea utilizada en Génesis para serpiente es Naas. Lo que pocos saben es que Naas puede interpretarse de tres maneras diferentes, dependiendo del contexto en que se use. Al analizar estos significados, comenzamos a darnos cuenta de que esta serpiente no era un animal común. El primer significado de Naas es el más obvio: serpiente, culebra. Este es el sentido literal que ha predominado en las interpretaciones más populares. Pero, ¿estaba la Biblia hablando realmente de un reptil físico o de algo más simbólico? El segundo significado de Naas es sorprendente: algo brillante, resplandeciente. Esta raíz hebrea, asociada a la serpiente, también puede referirse a un ser luminoso, algo que emite luz. Esto nos lleva a una pregunta intrigante. ¿Podría la serpiente del Edén haber sido un ser espiritual que se presentó como una entidad brillante, atractiva y majestuosa? Y luego llegamos al tercer significado de Naas, aún más impactante: el que hechiza, el adivino o el hechicero. En varias partes de la Biblia, palabras derivadas de esta raíz se utilizan para referirse a prácticas ocultistas, brujería y encantamiento. Ahora, reflexiona sobre esto. ¿Y si la serpiente de Génesis no fuera un reptil literal, sino un ser espiritual maligno y seductor que utilizó palabras encantadoras para engañar a Eva? Esto explicaría por qué la conversación entre Eva y la serpiente parece más un debate filosófico que un simple engaño de un animal. Este ser no solo habló, sino que argumentó, manipuló y distorsionó las palabras de Dios con una inteligencia sorprendente. Esta idea no es nueva. En muchas culturas antiguas, las serpientes brillantes eran vistas como seres divinos o espirituales. En Mesopotamia y Egipto, encontramos representaciones de entidades serpentinas asociadas al conocimiento prohibido, la inmortalidad y la rebelión contra los dioses. Y lo más impresionante es que, en los textos bíblicos, vemos la misma conexión entre las serpientes y los seres espirituales caídos. Por ejemplo, en Ezequiel 28, el rey de Tiro es descrito como alguien que estuvo en el Edén, perfecto en hermosura y cubierto de piedras preciosas, pero que cayó a causa de su orgullo. Este paralelo con Lucifer es evidente. En Isaías 14, vemos la caída de la estrella de la mañana, aquel que intentó elevarse por encima de Dios. Ambos textos sugieren que la serpiente del Edén no era un simple animal, sino un ser celestial caído. La pregunta que surge ahora es: si la serpiente no era una culebra común, entonces, ¿quién o qué estaba realmente tratando de engañar a Eva? Para responder a esto, debemos analizar otro detalle que a menudo se pasa por alto en las lecturas tradicionales. El Edén no era solo un jardín, era un lugar de conexión entre el cielo y la tierra. Y esto nos lleva al siguiente gran misterio de esta historia. Si la serpiente del Edén no era solo un reptil, ¿quién o qué estaba realmente interactuando con Eva? Para responder, necesitamos observar cómo la Biblia describe ciertos seres espirituales y cómo esta serpiente encaja en ese patrón. Lo que muchos no perciben es que, en especial en el Antiguo Testamento, la Biblia frecuentemente asocia las serpientes con entidades espirituales. Por ejemplo, en Números 21, Dios envió serpientes ardientes, Naa-Serafim, para castigar a los israelitas. La palabra serafim es la misma que se usa para describir a los serafines, los ángeles de 6 alas que están frente al trono de Dios, según Isaías 6. Esto revela que en hebreo existe una conexión entre serpientes y seres espirituales. ¿Podría esto indicar que la serpiente del Edén era, en realidad, un ser angelical? Hay otro detalle interesante en Ezequiel 28, donde el profeta habla de un ser que estaba en el Edén,
descrito como el querubín ungido que cubre, pero que luego cayó y fue expulsado de la presencia de Dios. Si este ser estaba en el Edén y era un querubín antes de su caída, sugiere que la serpiente no era un simple animal, sino una entidad celestial que se rebeló. Ahora, piensa en esto. Adán y Eva estaban en un jardín que no solo era un paraíso terrenal, sino un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, un lugar donde tenían contacto directo con Dios. Entonces, ¿por qué la presencia de un ser espiritual allí sería tan sorprendente? Muchos estudiosos creen que la serpiente del Edén era un ser celestial corrompido que adoptó una forma física o utilizó algún medio para interactuar con los humanos. En muchas culturas antiguas, las serpientes eran vistas como guardianas del conocimiento oculto, seres sobrenaturales vinculados a la sabiduría prohibida. Y precisamente eso es lo que la serpiente le ofrece a Eva: conocimiento divino, pero obtenido de la manera equivocada. Si volvemos al Nuevo Testamento, encontramos una conexión directa entre esta serpiente y Satanás. En Apocalipsis 12:9, Juan escribe: «Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Aquí, la serpiente antigua es identificada directamente como Satanás. Esto significa que Juan, bajo inspiración divina, conecta la serpiente del Edén con el líder de los ángeles caídos. Esto plantea una pregunta importante. Si la serpiente era un ser espiritual caído, entonces el jardín del Edén no era solo un paraíso terrenal, sino algo mucho más profundo, un lugar donde el cielo y la tierra se cruzaban. ¿Qué era realmente el Edén y por qué estaba allí este ser? Para entender esto, necesitamos explorar algo que pocos han notado. El jardín del Edén podría haber sido un santuario celestial en la tierra. Cuando pensamos en el Edén, normalmente nos imaginamos un paraíso con árboles frondosos, ríos cristalinos y un paisaje idílico donde Adán y Eva vivían en armonía. Pero, ¿y si el Edén fuera mucho más que un jardín físico? ¿Y si en realidad fuera un santuario espiritual, un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban? Esta idea puede parecer sorprendente, pero la Biblia nos da varias pistas que sugieren que el Edén no era solo un lugar material. En Ezequiel 28, 13-14, el profeta describe a un ser celestial que estaba en el jardín de Dios y tenía acceso al monte santo de Dios. Pero, ¿desde cuándo un jardín tiene un monte? Esto sugiere que el Edén no solo era un jardín, sino un lugar elevado, un punto de encuentro entre Dios y los seres espirituales. Esta idea se ajusta a la tradición bíblica, pues en el antiguo Oriente Medio los montes eran considerados lugares sagrados donde lo divino se manifestaba. Moisés encontró a Dios en el monte Sinaí, el templo de Jerusalén se construyó en el monte Sión, y en varias partes de las Escrituras, Dios es descrito como habitando en montes altos. Si el Edén era un monte sagrado, entonces no era solo un jardín, sino un santuario celestial, un lugar donde Dios estaba presente y donde la humanidad podía tener contacto directo con Él. Y aquí surge un detalle crucial. En muchos textos del Antiguo Testamento, los seres espirituales también habitan en estos montes sagrados. Ahora, reflexiona sobre esto. Si el Edén era un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban, es posible que la serpiente del Edén fuera un ser que ya estaba allí, formando parte de la corte celestial, pero que se rebeló. Esto podría explicar por qué Eva no parece sorprendida al interactuar con la serpiente. En ningún momento el texto sugiere que ella se asustara al escucharla hablar. Tal vez porque estaba acostumbrada a interactuar con seres espirituales en ese lugar. Aquí hay otro detalle interesante. El papel de Adán en el Edén podría haber sido mucho más que solo cuidar el jardín. En Génesis 2:15, Dios coloca a Adán en el Edén para cultivarlo y guardarlo.
La palabra hebrea usada para guardar, chamar, es la misma que se utiliza en el Antiguo Testamento para describir la función de los sacerdotes que protegían y servían en el templo. Esto sugiere que Adán podría haber tenido una función sacerdotal dentro de ese santuario divino. Si el Edén era un monte sagrado, un templo de Dios en la tierra, entonces la presencia de la serpiente allí se vuelve aún más significativa. Este ser no era un simple intruso, sino alguien que ya tenía acceso a ese lugar antes de la caída, un ser espiritual corrompido que eligió rebelarse y usar su influencia para destruir el plan de Dios para la humanidad. Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿qué quería realmente la serpiente? ¿Cuál era su objetivo al engañar a Eva? Para entender esto, necesitamos observar cómo otras tradiciones judías y cristianas han interpretado este evento y cómo esta figura llegó a ser considerada el mayor enemigo de la humanidad. Si la serpiente del Edén no era solo un reptil, sino un ser espiritual rebelde, ¿cuál era su verdadera identidad? ¿Quién o qué estaba detrás de la tentación que cambió el destino de la humanidad? La respuesta se encuentra cuando analizamos cómo las tradiciones judías y cristianas han interpretado a esta figura a lo largo de los siglos. Lo que descubrimos es que, para muchos estudiosos y teólogos, la serpiente del Edén está directamente conectada con Satanás, pero no de la forma simplista que usualmente imaginamos. En el judaísmo antiguo, existían varias interpretaciones sobre la identidad de la serpiente. Algunas tradiciones la veían como un ángel caído, un ser celestial que usó su astucia para llevar a la humanidad al pecado, mientras que otras creían que representaba el propio instinto del mal, una fuerza de tentación presente en la creación. Sin embargo, hay una interpretación aún más intrigante. Algunos rabinos sugerían que la serpiente era el propio Satanás disfrazado. La primera vez que se establece explícitamente la conexión entre la serpiente y Satanás en la Biblia es en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis 12:9 encontramos una revelación sorprendente: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí, Juan conecta directamente a la serpiente del Edén con el gran dragón del Apocalipsis y con Satanás. Esto significa que, para los primeros cristianos, no había duda de que la serpiente de Génesis era, en realidad, Satanás. Pero, ¿quién es exactamente Satanás? Muchos lo visualizan como una criatura monstruosa con cuernos y cola, una imagen popular influenciada por tradiciones externas a la Biblia. Sin embargo, en realidad, la palabra Satanás, Satán en hebreo, significa adversario, siendo más un título que un nombre propio. En el libro de Job, Satanás aparece como un acusador en la corte celestial, desafiando la fidelidad de los seres humanos. Si consideramos que Satanás ya tenía acceso al Edén, como sugerimos anteriormente, esto implica que era un ser de alto rango en la jerarquía celestial antes de su caída. Y aquí es donde la conexión se vuelve aún más intrigante. Satanás no engañó a Eva simplemente por malicia o capricho, él perseguía algo mucho mayor. El pecado de Eva y Adán no fue solo el acto de comer un fruto prohibido, sino un intento de alcanzar un conocimiento que los haría como dioses, tal como la serpiente les había prometido. Vemos un patrón recurrente: Satanás siempre ha querido usurpar la posición de Dios. Intentó hacerlo en el cielo, fracasó y fue expulsado. Luego trató de hacer que los humanos siguieran su mismo camino, desafiando a Dios para tratar de llegar a ser como Él. Lo que sucedió en el Edén no fue solo un acto aislado de rebelión, fue el comienzo de una guerra espiritual que ha continuado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Una guerra entre los que siguen la verdad de Dios y los que son engañados por la serpiente antigua. ¿Qué ocurrió exactamente después de la caída?
¿Cómo afectó esto a la humanidad? ¿Y por qué fue maldecida la serpiente? Para entenderlo, necesitamos explorar las verdaderas consecuencias del pecado y lo que Dios declaró sobre el destino de este ser misterioso. La conversación entre Eva y la serpiente fue breve, pero sus consecuencias resuenan hasta hoy. Lo que ocurrió en el Edén no fue solo un error momentáneo, sino el evento que rompió la conexión directa entre Dios y la humanidad, trayendo consigo dolor, muerte y separación espiritual. Sin embargo, hay algo aún más profundo en esta historia. La maldición que Dios lanzó sobre la serpiente podría revelar secretos ocultos sobre su verdadera identidad y destino final. Después de que Adán y Eva desobedecieron, Dios apareció en el jardín. Pero hay un detalle curioso: no le preguntó a la serpiente qué había sucedido, sino que se dirigió directamente a Adán y Eva. Esto se debe a que Dios ya sabía quién o qué estaba detrás de la tentación. Y entonces llegaron las sentencias. La primera fue para la serpiente: por cuanto esto hiciste, serás maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3 y 14. Aquí hay un punto que rara vez se discute. Si la serpiente fuera solo un animal común, esto implicaría que antes de la caída, tenía patas y caminaba erguida. Algunos creen que sí, pero ¿y si la maldición fuera más simbólica que física? La frase sobre tu vientre andarás podría indicar una humillación extrema. En otras partes de la Biblia, comer polvo simboliza una derrota total y sumisión absoluta. Miqueas 7 y 17, Isaías 65, 25. Esto sugiere que la serpiente, o mejor dicho, la entidad espiritual detrás de ella, no solo fue castigada, sino degradada de su posición elevada. Esto tiene sentido si consideramos que la serpiente era un ser celestial corrompido. Antes de la caída, tenía autoridad y acceso al Edén, pero tras su rebelión, fue degradado y expulsado de su puesto en el Consejo Celestial. Ahora, observa lo que Dios declara inmediatamente después: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3 y 15. Este versículo es conocido como el protoevangelio, porque es la primera profecía mesiánica en la Biblia. Dios está diciendo que, en el futuro, un descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, mientras que ésta herirá su calcañar. Pero, detente un momento. Si la serpiente fuera solo un reptil, ¿por qué Dios menciona su descendencia? Las serpientes, como animales literales, serían simplemente enemigas de la humanidad para siempre. Esto sugiere que la serpiente representa una línea espiritual rebelde, un grupo que se opondría al plan de Dios hasta el final de los tiempos. Desde aquí, la Biblia nos muestra un conflicto constante entre la descendencia de la serpiente y la de la mujer. Este conflicto se puede observar a lo largo de toda la historia bíblica. Caín y Abel, uno fiel a Dios, el otro lleno de envidia y violencia. Las naciones impías contra Israel, el pueblo elegido, enfrentando ataques continuos. Jesús y los fariseos, Cristo llamando a sus oponentes hijos del diablo en Juan 8 y 44. Y finalmente, esta guerra llega a su clímax en el Apocalipsis, cuando el dragón, Satanás, lucha contra la mujer y sus hijos. Pero esta batalla no pertenece solo al pasado ni al futuro, sigue ocurriendo hoy, todos los días. El enemigo continúa tratando de engañar a la humanidad, como lo hizo en el Edén, distorsionando la verdad, prometiendo poder y separando a las personas de Dios. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? Si Él sabía que la serpiente engañaría a Eva, ¿por qué permitió que la humanidad enfrentara esta prueba? Para encontrar la respuesta,
debemos explorar el significado profundo detrás de la tentación y el pecado original. Si Dios sabía que la serpiente engañaría a Eva, ¿por qué lo permitió? Esta es una de las preguntas más difíciles sobre la caída de la humanidad. Para muchos, parece un dilema. Si Dios es soberano, ¿por qué crear un mundo donde el mal pudiera existir? Pero la respuesta puede encontrarse en el propio significado de lo que ocurrió en el Edén. Lo que estaba en juego no era solo la elección entre comer o no del fruto prohibido, sino una prueba de lealtad. Dios le había dado a Adán y Eva todo lo necesario: vida, provisión y una relación directa con Él. Sin embargo, había una decisión crucial que tomar. ¿Confiarían en la palabra de Dios o serían seducidos por otra voz? La serpiente no solo ofreció un fruto, sino un nuevo camino, una rebelión disfrazada de iluminación. Cuando Eva escuchó las palabras de la serpiente, «Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal», Génesis 3, 5, no solo estaba siendo tentada por un deseo físico, sino por algo mucho más profundo: la promesa de autonomía total, de independencia de Dios. Esta misma idea ha surgido repetidamente a lo largo de la historia humana. ¿Cuántas veces la humanidad ha intentado convertirse en su propio Dios? Civilizaciones enteras se han levantado sobre la idea de que el hombre puede decidir lo que es correcto e incorrecto sin necesidad de un creador. Filosofías, movimientos políticos e incluso religiones se han construido sobre esta mentalidad. Nosotros podemos determinar nuestro destino. No necesitamos a Dios. Lo que ocurrió en el Edén no fue solo un incidente aislado, fue el modelo de toda la historia humana. Adán y Eva fueron solo los primeros en caer en esta trampa. Desde entonces, innumerables generaciones han repetido el mismo error, intentando redefinir la realidad según su propia voluntad, en lugar de confiar en el Creador. Pero hay algo aún más profundo en lo que sucedió en el Edén. El pecado no fue solo una desobediencia a un mandamiento, sino una ruptura profunda en la relación entre Adán y Eva. No fue un simple error, sino una traición a la confianza de Dios. Esta es la diferencia entre un desliz moral y una rebelión real. No fue un fallo sin más, sino una decisión consciente de seguir la voz de la serpiente en lugar de la de Dios. Esto tiene implicaciones cruciales para nuestra comprensión de la naturaleza humana. A menudo pensamos que el pecado es solo una cuestión de malas acciones, pero en realidad está relacionado con nuestra actitud interior. Cuando elegimos confiar más en nuestras propias percepciones que en la sabiduría divina, repetimos el mismo error que Eva. Este detalle explica por qué la serpiente fue tan persuasiva. Si hubiese sido solo una serpiente ofreciendo un fruto, Eva podría haberla ignorado fácilmente. Sin embargo, la tentación era mucho más sutil y peligrosa: la promesa de poder, independencia y un conocimiento prohibido. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué pasó con la serpiente después de este evento? ¿Su papel terminó allí, o continuó con su obra de engaño a lo largo de la historia, preparándose para un desenlace final? Para entender esto, debemos examinar el destino final de la serpiente y su enfrentamiento con el descendiente prometido. Aunque la serpiente ganó la batalla en el Edén, la guerra aún no había terminado. Tan pronto como Dios pronunció la maldición sobre ella, también declaró su sentencia final, la cual se encuentra en una de las profecías más antiguas de la Biblia. En Génesis 3 y 15, Dios dijo: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Este versículo, conocido como el protoevangelio, es la primera profecía sobre la llegada de un Salvador. Dios no solo condenó a la serpiente, sino que también reveló que, en el futuro, un descendiente de la mujer la derrotaría de forma definitiva.
¿Qué significa exactamente esto? La descendencia de la serpiente y la de la mujer no solo se refiere a la genealogía, sino que simboliza una lucha espiritual continua desde el Edén. Esta batalla se ha manifestado de muchas formas: la oposición entre el pueblo de Dios y aquellos que siguen caminos de rebelión. La profecía apunta hacia un enfrentamiento clave: el conflicto entre la serpiente y el Mesías. A lo largo del Antiguo Testamento, los profetas hablaron de un rey que vendría a restaurar a la humanidad, alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente y traería juicio sobre las fuerzas del mal. En el Nuevo Testamento, esta promesa comenzó a cumplirse cuando Jesús llegó al mundo y se enfrentó directamente a la serpiente, o mejor dicho, a aquel que estaba detrás de ella, Satanás. En el desierto, Satanás tentó a Jesús de la misma manera que tentó a Eva, distorsionando las palabras de Dios y ofreciendo poder. Pero esta vez, el resultado fue diferente. Jesús resistió, rechazó el engaño y demostró que la serpiente ya no tenía dominio sobre él. La batalla final ocurrió en la cruz, donde la serpiente pensó que había ganado, pero irónicamente, allí sufrió su derrota más grande. Cuando Cristo murió y resucitó, rompió el ciclo de muerte y separación que comenzó en el Edén. Pero si la serpiente fue derrotada en la cruz, ¿por qué sigue existiendo el mal en el mundo? La respuesta está en lo que la Biblia revela acerca del fin de los tiempos. En Apocalipsis 12:9 leemos sobre el destino final de la serpiente: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Luego, en Apocalipsis 8 y 10, se describe su destino final: y el que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto significa que la serpiente todavía actúa en el mundo, pero su derrota ya está sellada. Su tiempo está llegando a su fin, y al final, será destruida para siempre. Ahora, la pregunta más importante: ¿qué significa esto para nosotros hoy? Si la serpiente sigue tratando de engañar a la humanidad, debemos estar alerta para no caer en las mismas trampas en las que cayó Eva. El engaño sigue, pero la verdad ya ha sido revelada. El descendiente prometido vino, venció, y nos dio la oportunidad de elegir de qué lado de esta batalla queremos estar. Ahora que sabes la verdadera historia de la serpiente, la pregunta es: ¿sigues viendo este relato solo como una antigua historia, o te das cuenta de que es más relevante que nunca?